Quiero empezar agradeciendo a la doctora Leonor Ferreira, cuya amistad me honra, y recordándoles a ustedes que esta distinguida dama acaba de cumplir 102 años, cosa que no deja de sorprender. Ojalá todos los luchadores por la libertad y la democracia fueran así de eternos. Tendríamos la lucha obviamente ya ganada de antemano. Quiero saludar especialmente a los miembros de la Junta Patriótica Cubana en esta su reunión anual y agradecerles por haberme invitado por medio de la doctora Leonor Ferreira para hablarles hoy día de un tema que hemos titulado Tiempos de cambio en América Latina. Hace 6 años yo estuve en este mismo salón hablando de la situación política de América Latina. Y hoy día, revisando esa intervención gracias a la memoria digital y a la memoria de video que lleva adelante un querido amigo que es Wenceslao Cruz, vi que habíamos hecho una descripción de la situación política de las Américas en ese momento. Una situación crítica en la cual la confrontación entre el sistema no democrático liderado por la Cuba castrista y la Venezuela chavista versus la democracia planteaba un eje de confrontación que libraba en ese momento una dura batalla. Yo simplemente les quiero recordar, para poner como marco de referencia de esta charla, de la charla de hoy, que a partir del encuentro entre Hugo Chávez y Fidel Castro el año 99, cuando Chávez toma el poder, se pone en marcha un proceso de recreación, de darle oxígeno a un proyecto que estaba agonizante y prácticamente muerto, que es el proyecto castrista dictatorial. Pero el dinero de Chávez, más el saber hacer política criminal de los dictadores de la isla, produce un proceso político en las Américas que lo sufrimos hasta hoy día. Ese proceso político empieza desestabilizando gobiernos democráticos, tomando países, estableciendo gobiernos que son hoy día dictaduras, llevando adelante una expansión tanto en cuanto a países como a organizaciones internacionales, y creando algo que empezó llamándose Proyecto Bolivariano, después dijeron que era un proyecto socialista regional, después hablaron del ALBA y que hoy día se conoce como el socialismo del siglo XXI. Y lamentablemente, estos primeros 16 años del siglo XXI en las Américas, en la América Latina sobre todo, están marcados por la preeminencia, por el daño a la democracia, por la violación a la institucionalidad, por la agresión y violación de los derechos humanos, por el daño a la libertad que este proyecto castrista chavista ha producido. 16 años después de iniciado este siglo, estamos viviendo momentos de declive, momentos en los cuales ese proyecto se ha ido desgastando, y por eso es que esta charla se titula Tiempos de cambio en América Latina. Los 16 primeros años del siglo XXI en América Latina están marcados por el crecimiento, la preeminencia y ahora el declive de un proyecto no democrático que nunca debió existir, pero que se presenta a través de la recuperación, a través de la restauración, a través del oxígeno a la dictadura cubana con el dinero venezolano de la mano del primero presidente Hugo Chávez, que terminaría también después como dictador y como gobernante indefinido hasta el día de su muerte en Venezuela. Hoy seguimos viendo ese eje de confrontación de dos Américas, una América democrática, donde se cumplen elementos de respeto a los principios y valores de la libertad y la democracia, que gracias a Dios está integrada por la mayoría de los países de las Américas, y una América no democrática liderada hoy día por Cuba. A diferencia del 2010, en ese momento el liderazgo era un liderazgo conjunto entre Venezuela y Cuba, pero con la muerte de Chávez,
ese liderazgo queda en manos de los dictadores Castro y sucede algo que es excepcionalmente extraordinario para la dictadura castrista. El castrismo se convierte en el líder político de América Latina y hoy día ejerce ese liderazgo. Hoy día hay un liderazgo de los países democráticos y no democráticos de la América Latina en manos de la dictadura más antigua que ha cumplido 57 años de gobierno no democrático, de gobierno dictatorial. En ese escenario, hoy día se mantiene, les reitero, el eje de confrontación que no es ideológico, no es una confrontación entre derechas e izquierdas, porque la ideología, la práctica de la dictadura castrista que se ha expandido a través del socialismo del siglo XXI, controlando Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, que tenía la mano metida en la Argentina con los Kirchner, pero que ya la ha tenido que sacar, que intentó meterse en El Salvador, en Honduras, que trató de meterse en el Perú y que fue rechazada, y que tenía una gran presencia en el Brasil del Partido de los Trabajadores con Lula y con Rousseff en el gobierno, no es una posición de izquierda, es una posición de ruptura de la democracia que está mucho más cerca del fascismo que de una posición de izquierda social. O sea, yo afirmo que el eje de confrontación, que la discusión no es de derechas e izquierdas en América Latina, más en los tiempos de globalización en que vivimos. Es una confrontación entre la libertad y la democracia y quienes atropellan la libertad y la democracia que han conformado los gobiernos dictatoriales del socialismo del siglo XXI. Para distinguir bien esta confrontación, para distinguir bien los dos grupos que chocan en las Américas, permítame recordarles en primer lugar lo que son los gobiernos democráticos. Es muy fácil saber dónde hay democracia. Hay democracia cuando hay un aceptable nivel de respeto a las libertades individuales y a los derechos humanos. La gente es libre de viajar, es libre de emprender actividades, es libre de tomar decisiones, ejerce la libertad. Ejerce ese conjunto de derechos elementales que se han venido a denominar derechos humanos. Hay democracia cuando hay procesos electorales libres, limpios, periódicos, basados en el voto universal y secreto como expresión de la soberanía de los pueblos. Hay democracia cuando esas elecciones se realizan en base a organizaciones políticas libres, cuando es permitida la libre asociación en partidos políticos o en organizaciones políticas de la índole que deseen los individuos, los ciudadanos. Hay democracia cuando hay Estado de Derecho, y Estado de Derecho quiere decir que en un Estado, que en una organización social, nadie puede estar por encima de la ley. ¿Qué diferencia con los gobiernos de Cuba o de Venezuela, donde los gobernantes, los dictadores, son la ley, son los que dictan lo que se ha de hacer allí? Volviendo a la democracia, hay democracia cuando hay división e independencia de los poderes públicos. Eso quiere decir que hay un poder ejecutivo, hay un poder legislativo que hace las leyes, pero hay un poder judicial que cuida que esas leyes se cumplan y que sostiene el Estado de Derecho, y la interrelación y el equilibrio de esos poderes, de esos brazos del poder público, es lo que hace un sistema de equilibrio de lo que se llamaría o lo que se ha llamado los frenos y contrapesos, que permiten que nadie abuse, que permiten que todos respeten la ley y que todos tengan límites, porque la democracia es el gobierno limitado por el mandato de la ley. Hay democracia cuando hay alternabilidad, cuando un gobernante se queda y se perpetúa en el poder con cualquier pretexto, así sea con elecciones simuladas, se acabó la democracia. La alternabilidad es un elemento de la democracia porque el gobierno periódico, renovable, es la esencia de la capacidad de elegir y de la libertad del individuo en la sociedad política. Hay democracia cuando hay rendición de cuentas, y para que haya rendición de cuentas tiene que haber libertad de prensa para que haya opinión pública libre. La libertad de prensa es un elemento esencialísimo de la democracia, y es por eso que en los gobiernos dictatoriales, en la formación de las dictaduras, se acaba con la libertad de prensa, y cuando vemos acabar la libertad de prensa no es que está empezando un proceso contra la libertad, es que la libertad se está acabando, es lo último que hacen, y ese es el momento en que ha desaparecido la posibilidad de que exista democracia. Hay democracia cuando hay previsibilidad. ¿Qué quiere decir la previsibilidad? Quiere decir que como
La democracia está fundada en la institucionalidad, en el Estado de Derecho, en los elementos que he mencionado. El ciudadano sabe cuándo hay un cambio de gobierno, cuándo hay una elección, cuándo el gobernante que está hoy día, sea un consejero, sea un alcalde, sea el presidente, sea un representante, sea un diputado, sea un senador, cuándo se le acaba su mandato, cuándo se va, cuáles son las condiciones para que renueve ese mandato. Hay previsibilidad, así como saben la fecha en que se paga impuestos y la fecha en que se recibe el salario. La previsibilidad democrática representa una estructura que no puede cambiar, pero cuando llegan los gobiernos dictatoriales todo eso desaparece. En la otra mano, frente a la democracia, que supone básicamente libertad, tenemos este conjunto de gobiernos, este proyecto que ha alterado la historia en los inicios del siglo XXI hasta nuestros días por la concepción castrista de la política. Lo que pone Chávez en su alianza con Castro es dinero, y lo que pone Castro en su alianza con Chávez es ese saber hacer política, pero una política criminal, una política que no tiene límites, una política que no respeta principio alguno, ni siquiera el principio de la vida del individuo, una política que en lugar de ver a la persona que se opone a uno como un adversario político, lo ve como un enemigo, y al adversario en democracia se lo vence o se lo convence, pero en dictadura al enemigo se lo elimina. Un saber hacer política criminal del castrismo, que creíamos que estaba en estado de agotamiento y de extinción, pero que es repotenciada con el dinero del petróleo venezolano, que después de 16 años ha llevado a la ruina y a la quiebra, que hoy día vemos en Venezuela el país con los recursos petroleros más grandes de la región, el país más rico de la región, convertido en una pobreza y una miseria que se acerca a la situación de la Cuba castrista. Es que su socio, el castrismo, lo ha puesto en esa situación. En esa unión de Chávez y Castro, de dinero más saber hacer política criminal, ellos han manejado el populismo, la prebenda, han buscado el control regional, han puesto en la Organización de Estados Americanos por 10 años un secretario general que ha sido una vergüenza, el señor Insulza. Han destrozado el sistema de la Organización de Estados Americanos, controlando la mayoría de votos de los miembros de la OEA para paralizarla. Han creado organismos paralelos para reemplazar el sistema interamericano de la Organización de Estados Americanos, como la CELAC, como el UNASUR y otras organizaciones propias del socialismo del siglo XXI. Han llevado adelante un proceso de estructuración de un grupo de poder muy importante en la Organización de Naciones Unidas, que le ha permitido, por ejemplo, a la Cuba castrista y dictatorial poner un representante de su gobierno en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Porque cuando se agrupan un conjunto importante de países regionalmente, como en este caso en América Latina, y esos votos pueden ser manejados al interior de las Naciones Unidas por la Cuba castrista, eso es mucho poder. Y es un poder que todavía siguen ejerciendo. Han llevado adelante inclusive un proyecto de expansión a países del primer mundo. Recuerden ustedes cuando Chávez regalaba petróleo en el Bronx, en Estados Unidos, y empezaba a auspiciar campañas políticas para representantes dentro de la política de los Estados Unidos, situación que cesó rápidamente. Pero recuerden ustedes lo que hoy día vive España por efecto de la penetración castro-chavista en la política española, porque los que en principio fueron asesores del chavismo y del castrismo y que ayudaron a destrozar las constituciones políticas en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, formaron una organización política que se llama Podemos. Está demostrado el flujo de dinero, no solamente de Venezuela, sino de Bolivia, Ecuador y de otros países del socialismo del siglo XXI, y hoy día esa es una fuerza política en España que está destrozando el sistema político español. O sea, tan lejos fue el proyecto castro-chavista, que es en verdad el proyecto castrista con dinero venezolano proporcionado por Chávez, que logró penetrar Europa a través del proyecto en España y de una aproximación en Grecia. Y ahí estamos. Entonces, en ese escenario hay que agregar simplemente un elemento de carácter histórico a estas características de esta organización dictatorial, socialismo del siglo XXI, creada por Chávez y Castro,
y es el que ya he mencionado. Mientras vivía Chávez, el liderazgo de imagen, el liderazgo de acción política estaba en manos de Hugo Chávez, con el control total dictatorial en Venezuela. Convirtieron a Fidel Castro en una especie de oráculo en La Habana, donde todo el mundo, por mandato de Venezuela y de su dinero, iba en visita e iba a rendir pleitesía. Se produjo a partir del año 2006-2007 una apertura donde prácticamente la isla de Cuba, la Cuba dictatorial, era el centro de visita de todos los gobernantes democráticos o no democráticos de las Américas, porque el dinero de Chávez operado en la región estaba mandando eso. Cuando el proyecto del socialismo del siglo XXI parece llegar a un momento de consolidación, en su momento de mayor éxito, controlando países, controlando gobiernos, controlando organismos internacionales, Chávez se muere. Y eso que produce una crisis al interior de esa organización es el momento de mayor éxito y de mayor gloria para la dictadura castrista, porque todo el poder político del liderazgo de ese tremendo aparato montado en la región, con expansión y con influencia más allá de las Américas, pasa a manos del castrismo, de la dictadura cubana. Y por eso, desde entonces, el liderazgo político de la América Latina, y hoy día disminuido, pero todavía existe y todavía es así, está en manos de los dictadores Castro en La Habana. Y si no, vean ustedes la serie de sucesos políticos que se producen en torno a ese liderazgo político organizado con Chávez y después heredado. ¿Y qué ha pasado con los países del socialismo del siglo XXI? Para empezar, Venezuela ha pasado a ser una especie de colonia del castrismo. Está prácticamente intervenida en cuestiones de inteligencia, en cuestiones de salud, en cuestiones de seguridad, en cuestiones militares por la dictadura castrista, que sostiene hoy día un dictador que es Nicolás Maduro, para pena y para sufrimiento del pueblo venezolano. Con ese marco de referencia, permítanme recordarles algunas características del modelo del socialismo del siglo XXI. Primero, decirles que el modelo del socialismo del siglo XXI no es nuevo, es el modelo castrista. Es un modelo que ya fracasó, es el modelo que era una copia del comunismo de la Unión Soviética, que ya quebró, que ya se disolvió, con una mezcla de fuertes rasgos estalinistas y del carácter caribeño del dictador Castro, que estaba también en fase de agotamiento el 98-99 hasta que le llegó, en el periodo especial, hasta que le llegó el dinero de Chávez. Pero ese sistema que se ha recreado y que se ha vendido como socialismo del siglo XXI, como populismo, como una izquierda del siglo XXI, les reitero, no es nuevo, tiene características que lo llevaron al fracaso en varias ocasiones y que ahora lo han vuelto a llevar al fracaso, y es el fracaso que estamos viendo en el pueblo, en la economía y en la sociedad cubana. Es el fracaso que estamos viendo en el pueblo, la economía y la sociedad venezolana, el país más rico de América. Estamos viendo ese mismo fracaso en el Ecuador, en la economía, la sociedad y la crisis que tiene el Ecuador, que es una crisis de liquidez porque está dolarizado. Es la situación que no vamos a tardar en ver y que ya asoma en Bolivia, en una crisis social, política, vinculada a la extrema producción de coca, al narcotráfico, a la crisis económica que viene. Todos los países del socialismo del siglo XXI están afectados porque adoptaron un modelo fracasado. Ese modelo fracasado tiene las siguientes características. Primero, es centralista. Depende de un poder central manejado por un hombre todopoderoso, llámese Castro en Cuba, llámese Chávez o Maduro en Venezuela, llámese Correa en el Ecuador, o Ortega en Nicaragua, o Evo Morales en Bolivia, lo que quisieron ser los Kirchner en la Argentina. Todo concentrado en el poder. Es estatista. Estos señores creen el Estado por encima de la iniciativa privada. Y el estatismo, como ellos lo enfocan, ya enterró a la Unión Soviética, ya llevó a la miseria a Cuba, a la Cuba castrista, y ahora ha llevado a la miseria y a la crisis a Venezuela, y va por ese camino con los otros países, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, que he mencionado. Es opresor, es un sistema que no cree en la libertad, que cree en la subordinación, y para eso toma la fuerza y ejerce la fuerza.
Es un sistema totalitario, es un sistema en el cual hay un líder que ejerce y que dice lo que hay, que se pone por encima de la ley, que es la ley que reemplaza, que suplanta las constituciones y que ejerce un poder total. Es además un régimen establecido para durar a perpetuidad, con cualquier pretexto. Referéndum, cambio constitucional, consulta popular, modificación de la ley electoral, otro cambio de la constitución. Ellos están ahí para quedarse todo el tiempo. Chávez se ha ido porque se ha muerto. Fidel Castro ha dejado el gobierno a su hermano porque no estaba en condiciones físicas de ejercerlo. Maduro no se quiere ir, Evo Morales no se quiere ir, nadie se quiere ir. El modelo es a perpetuidad. La corrupción es otro elemento esencial de este sistema, porque para sostenerse en el poder, la corrupción es un elemento absolutamente requerido, esencial, imprescindible en el socialismo del siglo XXI. Y verán ustedes cómo, en la medida en que pueden abrirse pequeñas ventanas de información y de libertad, la corrupción aparece por todos lados en estos gobiernos. Una corrupción que además ha comprometido a gobiernos democráticos como el del Partido de los Trabajadores, muy vinculado desde el Brasil con el castrismo y con el eje Caracas-La Habana y el socialismo del siglo XXI. El narcotráfico. El narcotráfico, que es una forma de corrupción, que es un crimen transnacional y de lesa humanidad, ha penetrado todos estos gobiernos. Antes del socialismo del siglo XXI, recuerden ustedes el escándalo que termina con el fusilamiento de los socios o comandantes de Fidel Castro en Cuba. Pero después de eso, cuando aparece el socialismo del siglo XXI, Venezuela, que no tenía nada que ver en el tema del narcotráfico, se ha convertido en el centro de distribución del narcotráfico. De una cocaína, de una droga que viene del brazo de las FARC de Colombia y del brazo de su socio Evo Morales en Bolivia. En Bolivia, el año 2003, cuando se derroca al gobierno constitucional del presidente Sánchez Lozada, los cultivos de coca ilegal eran de 3.000 hectáreas. Hoy día son de poco más de 40.000 hectáreas. Y el dinero ilícito que entra al Estado plurinacional de Bolivia, gobernado por Evo Morales, que es además el dirigente cocalero de las federaciones de cultivadores de coca ilegal del trópico de Cochabamba, es del orden de 3.100 millones de dólares al año. Y los mercados que están atosigados y penetrados por esa droga que produce el socialismo del siglo XXI en la ocupada Bolivia son Brasil, Argentina, la conexión Venezuela y de ahí para adelante cualquier cosa que está reportada casi diariamente, semanalmente en la prensa internacional. El narcotráfico ha resultado ser de las manos de las FARC, de las manos del gobernante cocalero en Bolivia, de la mano de esta conexión, un elemento esencial del socialismo del siglo XXI, en vez de ser un crimen. A tal punto hemos llegado que unas semanas atrás, en una reunión de las Naciones Unidas en Nueva York sobre el tema del narcotráfico, el gobernante boliviano Evo Morales ha dicho que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo norteamericano. Ahí estamos. Y eso obviamente coincide con este proyecto porque han expulsado a la DEA, a USAID y en su momento a los embajadores americanos, a los órganos encargados de coadyuvar en la lucha internacional contra el narcotráfico. Los han expulsado de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, qué casualidad. Para después sostener que la lucha contra el narcotráfico es un instrumento de opresión del imperialismo. Bueno, ahí estamos ya hablando de ejercer el crimen transnacional como si fuera un instrumento de liberación contra el imperialismo. Eso muestra de cuerpo entero otra de las características del socialismo del siglo XXI. Una característica también es que no hay libertad de prensa, en vez de que exista opinión pública que está fundada en las noticias libres que pueden dar medios de diverso origen, de diversa corriente, medios en libertad. Lo que existe es un control de prensa, se han apoderado de todos los medios de comunicación, los han confiscado, los han ocupado, los han comprado, los han expropiado, han quitado las licencias, pero sin lugar a duda, sin excepción alguna, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, han copado y controlan los medios de comunicación.
Y cuando la prensa internacional se traslada para hacer coberturas, también sufre la presión de esa naturaleza. Porque de esa manera, en vez de opinión pública, tienen opinión publicitada. Tienen la propaganda que ellos ejercen en el dominio que se puede ver en el pueblo cubano, que no tiene mayor derecho a información y que ahora, gracias a condiciones tecnológicas, recién se están abriendo. Todo esto tiene un elemento central, que es la represión, que genera tres características del sistema del socialismo del siglo XXI. Está fundado en el miedo, es un sistema donde hay presos políticos, en todos los países que les menciono, disfrazados de acusados por la justicia ordinaria, que se ha vuelto el mecanismo de represión política. El poder judicial es el mecanismo de represión política de estos gobiernos. Hay presos políticos y hay exilio político. Y los testigos del exilio político son ustedes. Hasta la creación del socialismo del siglo XXI, hasta que el socialismo del siglo XXI en el 2002, 2003, 2004 en adelante empieza a dar sus primeros pasos, y luego cuando se fortalece en la región, el exilio era simplemente exilio cubano, matizado por el exilio centroamericano en los tiempos de las guerras en Centroamérica. Empezó a aparecer un exilio ecuatoriano, un exilio boliviano, un masivo exilio venezolano. Hoy día el exilio venezolano es tan grande que se puede contar por cientos de miles. Los exiliados bolivianos en el mundo estamos en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Perú, en España y en Estados Unidos, y de acuerdo a los datos de las Naciones Unidas somos más de 1.200. Los exiliados ecuatorianos existen. Aquí está tal vez la representación más notoria de ese exilio, que es un periodista que tuvo que salir por escribir una columna de opinión. Entonces, estas son las características del socialismo del siglo XXI, que no tienen nada que ver con la democracia. Pero todo esto tiene, en el curso también de este tiempo que corre en el siglo XXI, un elemento de una verdadera revolución. Esta cosa de los Castro, esta cosa de Chávez, de Correa, de Morales o de Ortega, no tiene nada que ver con revolución. Estos son asaltos al poder y mantenimiento en el poder por la fuerza a través de mecanismos de violación de los derechos humanos y la democracia. La verdadera revolución que está sucediendo en el siglo XXI es la revolución de la información. Una revolución basada en la tecnología y basada en la comunicación. Una revolución que tiene que ver con el internet, que tiene que ver con la telefonía celular, que tiene que ver con la imagen en tiempo real, que tiene que ver con la posibilidad de que cualquier individuo saca un aparatico del bolsillo y transmite en tiempo real o saca una foto que instantes después es vista en el resto del mundo. La revolución de la información. La revolución de la información que incluso ha podido romper parcialmente las murallas de la Cuba castrista, que era una isla y era una cárcel. Hoy día sigue siendo una cárcel, pero ya no es una isla porque hay comunicación. Y el gobierno dictatorial de la isla lucha desesperadamente para que esta revolución de la información tecnológica y comunicacional no acabe con ellos. Han tratado de hacer su propia red, prohíben los celulares, persiguen a la gente, pero hoy día podemos ver desde el territorio controlado por la dictadura cubana, desde la isla de Cuba, cómo apalean a las damas de blanco, cómo se llevan presos a los opositores, cómo los agentes de seguridad agreden a la gente, cosas que hace 10 años hubieran sido impensables o que simplemente se sabían pero no se podían demostrar. Esta revolución de la información supone más información, supone información en tiempo real, supone más participación ciudadana, supone más control ciudadano, supone más responsabilidad de los políticos y de los hombres y mujeres públicas para rendir cuentas. No hay nada secreto para los políticos, les sacan una foto, los filman en determinado lugar, les graban lo que dicen y después cuando dicen otra cosa se lo ponen sobre la mesa. Por eso hay necesidad de más transparencia, esto produce más transparencia y produce más y mejor opinión pública. En ese escenario, con ese enemigo tecnológico, que no es enemigo en sí mismo
del castrismo, del chavismo, del socialismo del siglo XXI, es enemigo de la mentira, es enemigo del crimen, es enemigo de la opresión, es enemigo de la oscuridad, porque la información permite mayor transparencia. Con ese enemigo y con el cansancio de los pueblos frente al fracaso del modelo castrista que he descrito, que ha llevado a la miseria a los pueblos, que ha dejado a los venezolanos sin comida, sin medicina, que ha dejado a los ecuatorianos sin posibilidad de intercambio y sin presupuesto para cumplir sus inversiones porque simplemente no hay dinero, que ha convertido a Bolivia en un centro de producción de coca y de cocaína y que la va a llevar a una crisis económica terrible en el corto plazo, porque hoy día tiene la deuda externa más grande que jamás tuvo y una deuda interna no declarada que hace que la economía boliviana sea hoy una bomba de tiempo. Esa situación que ha hecho de la Argentina un desastre en manos de los Kirchner y que ahora está tratando de ser reparada por el gobierno del presidente Macri. Esa Argentina de la corrupción, donde se persiguen hasta ahora cuartos llenos de dinero, vagones de dólares y crímenes que han permitido nuevos ricos, no solamente en ese país, sino en todo el socialismo del siglo XXI, eso está cambiando. Y está cambiando porque el modelo ha fracasado. No es que ha cambiado el precio de los minerales o que ha bajado el precio del petróleo. Con malos precios de los minerales, con malos precios del petróleo, hay países que siguen creciendo. Miren el Perú, miren Chile, miren México, miren en medio inclusive de la tremenda situación de la guerrilla Colombia. Miren el Uruguay, con un gobierno de izquierda, pero con un país en crecimiento que respeta la ley, que no cambia la constitución, que tiene los izquierdistas que quieren el gobierno pero que se van cuando vence su mandato y que no se les ocurre ponerse por encima de las disposiciones legales o apoderarse de un medio de comunicación o meter preso a un opositor. El tema es que está produciéndose un cambio por tres razones esenciales. El modelo castrista del socialismo del siglo XXI es malo, es un modelo fracasado, más allá de los precios del petróleo, de los minerales. El segundo tema es, los pueblos están cansados de la opresión. El ser humano es fundamentalmente libre, pero si a esa opresión ustedes le agregan estado de necesidad, como se está produciendo en Venezuela, no hay manera de que sostengan un gobierno en tiempos de la revolución de la información, donde estamos viendo cómo la policía de Maduro, venezolana, entrenada por el castrismo, le pega inclusive a los miembros de la Asamblea Nacional, agrede a las mujeres, estamos viendo a las madres llorar porque no tienen que darles de comer a sus hijos en Venezuela, estamos viendo a los niños decir que necesitan medicina y unas semanas después viendo cómo los entierran porque no había medicina, y estamos viendo un país tan rico como Venezuela que el mango o la manga se ha convertido en el único alimento accesible temporalmente hasta que pase la cosecha, porque no tienen otra cosa que comer. Esos son los elementos: el fracaso del modelo, el mal modelo, la mala gestión, porque además de mal modelo son malos gestores, son corruptos, y el estado de necesidad del pueblo en un medio que se puede informar, lo que está produciendo los cambios. Y los cambios, voy a dar pequeños ejemplos de cambios para terminar, cambios que ustedes conocen, se han producido de diferente fuente. En Ecuador, las protestas del 2015, que han sido masivas, que han puesto ese gobierno en riesgo y que han llevado a Correa a decir que él no se reelige en la elección del próximo año, del 2017. Esa campaña del 2017 está prácticamente en curso y pese a que Correa sigue utilizando todos los mecanismos dictatoriales de represión, de control de prensa, de ataque a la oposición, de amenaza, de miedo, de persecución, se vislumbra que Correa no participará de esas elecciones porque ha dejado ese país en tal estado de dependencia y de crisis económica que, como el Ecuador está dolarizado, no puede cumplir ni siquiera el presupuesto general de la nación. Entonces así no se quiere quedar a gobernar. O tiene que desdolarizar y se cae, o prefiere irse y dejar el gobierno a alguien que será peor que él, al que le echen la culpa de sus males para tratar de mostrar a la historia que él fue mejor. No deja de ser una buena movida política, pero es falsa, es un acto más de engaño,
que va a liberar a los ecuatorianos de un gobernante que no es democrático y que pedía permanecer o pretendía permanecer indefinidamente. Las manifestaciones del 2015 en el Ecuador. En Venezuela hemos visto el famoso 6D, donde el pueblo venezolano ha puesto 2/3 de representantes, una mayoría absoluta completa, una mayoría calificada en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional hoy día está absolutamente en control de la oposición. Pese al fraude electoral, pese a la manipulación electoral, el pueblo se ha expresado. Y hoy día, ¿cuál es la lucha en Venezuela? El pueblo quiere un referéndum revocatorio para sacar a un dictador por mecanismos democráticos. Miren la razón de la sinrazón. Pero ese es el mecanismo y el dictador no quiere el referéndum porque sabe que lo va a perder. Lo que lucha con la mano castrista de por medio y con toda la influencia política y económica que todavía les puede quedar, la lucha de Castro y Maduro en Venezuela es para que no haya referendo revocatorio este año. Mantienen los presos políticos, cuyo personaje más notable es Leopoldo López. Mantienen la presión internacional y han puesto a todos sus aliados a tratar de ayudarlos para mostrar que ese es un gobierno democrático en crisis. Mentira, esa es una dictadura castrista en crisis. Como todas las dictaduras castristas, ese es el camino al que van a llevar a sus pueblos. Pero hay cambios. En Bolivia se ha producido el referéndum del 21 de febrero y los bolivianos le han ganado el no a Evo Morales. Con todo el fraude electoral, con toda la manipulación, con todas las amenazas, con todas las persecuciones políticas, con periodistas saliendo al exilio de nuevo, con presos, con gente siendo acusada, con abogados mandados a la cárcel, Bolivia le ha dicho no. Y ahora Evo Morales ya está en la manipulación de decir hay segundo tiempo, vamos a hacer otro referéndum. Quieres reponer, quieres replicar, quieres reproducir lo que hizo Chávez cuando perdió el referéndum y después se quedó indefinidamente en el poder hasta morirse. Pero si Evo Morales intenta ese ejercicio, es un ejercicio librado al fracaso porque el pueblo boliviano ya no los reconoce, los rechaza y quiere que se vayan. Estamos viendo curiosas situaciones en las cuales los dictadores son sacados del poder o son empujados a salir del poder por mecanismos democráticos. En Argentina hemos visto la derrota de los Kirchner, la salida de los Kirchner del poder, la llegada al poder de un presidente moderno, diferente como es Macri, y toda la corrupción que después del cambio de gobierno se ha puesto en evidencia de manos de la corruptela del gobierno K, como llaman al gobierno Kirchner. Cambio. Hemos visto que el presidente de los Estados Unidos, después de visitar a la dictadura cubana, ha ido a Buenos Aires a visitar al nuevo presidente argentino como una señal de equilibrio de lo que puede ser un nuevo liderazgo latinoamericano. Estamos viendo lo que pasa en Cuba, que es tal vez por lo que debía haber empezado. Una Cuba que a partir de la política exterior norteamericana ha entrado en un proceso de normalización que puede tener muchos respaldos y muchas críticas que son obviamente fundadas en legítimos intereses. Los respaldos a veces son fundados en interés político, las críticas, o económico, las críticas son fundadas en interés político o en el daño que miles de familias han sufrido por parte de la dictadura castrista. Pero lo que estamos viendo hoy día en Cuba es una dictadura que se extingue. Es una dictadura, primero, que por el paso de la historia, segundo, por el fracaso del proyecto, por todos los datos que he proporcionado de Latinoamérica, donde han expandido sus malas prácticas, que sufre en primera persona el pueblo cubano, es una dictadura y es un gobierno que es un expulsor de ciudadanos. Uno de los efectos notorios de la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos es que el número de gente que quiere salir de Cuba ha aumentado. Han producido crisis en Colombia, en Panamá, en México, en Costa Rica, cubanos que quieren venir a los Estados Unidos. Otro de los efectos que se ha producido es que Cuba ha tenido que abrirse al mundo y que los abusos y los atropellos hoy día están relatados en tiempo real. Nadie duda en el mundo que Cuba es una dictadura. Nadie duda en el mundo que el gobierno de los Castro es un gobierno criminal. Y hemos visto papelones como el de Castro, Raúl Castro, diciendo dónde están los presos políticos, avísenme para que yo los suelte.
y después listas que inundan las redes sociales y los periódicos del mundo, mostrándole que por lo menos hay 90 presos políticos en Cuba, además de toda la gente perseguida y privada de su libertad. Entonces, se están produciendo cambios que muestran dos cosas con claridad. La primera, que la dictadura castrista y su expansión, el socialismo del siglo XXI, están de bajada. ¿Cuánto tiempo y en qué ángulo bajan? Es algo que ellos están tratando de administrar para tener un aterrizaje suave, forzoso pero suave. Pero la presión de los pueblos, las necesidades, el hambre como en Venezuela, la necesidad de libertad como en Cuba, el rechazo como en el Ecuador, como en Bolivia, precipita esa situación y hace cada vez más difícil que esta gente siga mintiendo. Hace inclusive cada vez más difícil que el miedo que ellos administran tenga el efecto que tenía hace unos años. La gente les tiene menos miedo. Se han producido notables denuncias ante los organismos internacionales de derechos humanos y notables resoluciones en esos organismos internacionales contra estos países, al punto que Venezuela se ha retirado en tiempos de Chávez ya de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al punto que, habiendo puesto en esos órganos miembros de su propio correlato, esa gente no ha podido cumplir con las dictaduras, y al punto que, este es el ejemplo más importante, en la Organización de Estados Americanos, el nuevo secretario general, que es obviamente una persona elegida por ellos, porque es el socialismo del siglo XXI quien pone de secretario general a Luis Almagro, el ex canciller de José Mujica del Uruguay, que llegando a la Organización de Estados Americanos tiene que elegir entre respetar los principios y valores de la democracia y de la humanidad o ser un servil de la dictadura como fue su antecesor Insulza. Y hasta ahora Luis Almagro ha escogido por lo primero. Y el pedido que ha hecho el secretario Almagro de activar la Carta Democrática Interamericana en el tema venezolano lo ha puesto definitivamente en el camino de la defensa de la democracia, de la defensa de los principios y valores y derechos humanos de los pueblos de América Latina y de las Américas en la OEA, y lo ha convertido en un enemigo del socialismo del siglo XXI. Ese es un cambio tremendo. Porque lo que esperaba el socialismo del siglo XXI era tener una OEA neutralizada, inactiva, terminal, y ahora tiene una OEA regenerada, activada, fundada en principios y valores, que además en cuestión de meses ha destrozado la eficacia y la vigencia de todos los organismos parainternacionales creados por el socialismo del siglo XXI. En el tema de la crisis venezolana ha querido intervenir la CELAC, el UNASUR, el Petrocaribe, la Organización del Caribe, y todas han fracasado. Y la que está funcionando es la organización que tiene más tradición, que tiene una Carta Democrática Interamericana, firmada por Chávez, entre otros, el 11 de septiembre del 2001, que está siendo aplicada por el secretario Almagro, que es un humanista, un político de visión, que habiendo venido de los votos del socialismo del siglo XXI, que todavía tiene la mayoría por el petróleo en el Petrocaribe, en la Organización de Estados Americanos, ya no tiene la razón, no tiene la legitimidad y no va a tardar en perder también los votos que allí aún controla. Esos son los tiempos de cambio. ¿A dónde nos llevan estos tiempos de cambio? Y aquí una visión personal como conclusión. Estamos a mediados del año 2016. Yo creo que esta década no va a terminar sin que las dictaduras del socialismo del siglo XXI hayan quedado extinguidas. En un proceso no mayor de 3 años vamos a ver transformaciones profundas, vamos a ver cambios radicales, ya se ha producido en la Argentina. Ahí pueden ver ustedes lo que está pasando en Venezuela. Eso es cuestión de tiempo. Serán meses, serán más que meses, pero no terminan la década. Maduro no tiene ninguna viabilidad y su gobierno tampoco. Ahí está Correa, que se va. Ahí está Evo Morales, que se quiere sostener como puede, pero ya le viene la crisis económica y le viene además la presión de que sus 2 principales mercados para la cocaína que produce el Estado plurinacional de Bolivia, de mano de los cocaleros del Chapare, que son Argentina y Brasil, están teniendo que cerrar sus fronteras porque están infectados
por ese veneno que es la droga. Mi visión es que al término de esta década el socialismo del siglo XXI será parte de la historia y la democracia habrá prevalecido en las Américas, incluyendo Cuba, porque el rato que Cuba pierda el control que tiene sobre la economía de Venezuela, es cuestión simplemente de tiempo que se regenere en un volteo hacia el capitalismo, que haga un cambio estructural, acompañado además del propio fenómeno histórico, fisiológico de la edad de los caudillos y dictadores que allí todavía continúan gobernando. Yo termino diciéndoles que este es un buen ambiente, que los vientos de cambio son favorables a la libertad, a la democracia, a los derechos humanos, pero que no hay que dejar ni por un instante luchar. Aquí no va a pasar nada por generación espontánea. Estamos en plena lucha. El enemigo es poderosísimo. El enemigo tiene mucho dinero, el enemigo tiene muchos medios de comunicación, tiene eficientísimos servicios de inteligencia, practica día a día el asesinato de la reputación de la gente que se le pone al frente, puede amenazar, puede extorsionar, puede hacer que gobiernos que deberían defender la libertad y la democracia se declaren neutrales, puede inclusive buscar el soborno internacional, como en este momento al parecer sucede, cuando la canciller de la Argentina, la canciller de Macri, ha recibido la oferta que puede ser la próxima secretaria general de la Organización de Naciones Unidas, obviamente con el apoyo del grupo liderado por Cuba, y entonces se ha vuelto un poco neutral respecto al tema de Venezuela. Esas cosas pasan. Por eso, pese a que los vientos son buenos y que los tiempos de cambio están a favor de la libertad y la democracia, hay que continuar luchando, y la lucha consiste en nada más decir la verdad, en denunciar, en mostrar que estos gobiernos, en cada uno de los países que hemos señalado, internacionalmente, en los organismos internacionales, en los casos generales y particulares, son gobiernos violadores de los derechos humanos. El socialismo del siglo XXI tiene una estructura política criminal, corrupta, cercanísima al narcotráfico, que lleva a los países y a los pueblos a la miseria y a la crisis económica, política y social, y que por lo tanto tienen que ser rechazados y dejar el poder. Muchas gracias.